Lo he hecho bien sucinto, porque quiero desarrollar más la otra parte, digamos, práctica, quiero desarrollarla más. Uno, la objetividad. La ética debe ser un estándar constante, permanente en la vida profesional del perito. Imagínense ustedes un perito que no tenga ética, que pueda romper la información que presenta o simplemente filtrar, ¿no? Sería terrible. Un ejemplo no muy lejano, el caso BTR, ¿no? Donde hubo probablemente, y lo pongo entre comillas, incondicional, una mala manipulación o una manipulación adrede de la información. En futuro, ¿qué sucedió? Que no se ha podido desarrollar una correcta investigación y el Poder Judicial no ha podido determinar culpables, ¿no es cierto? Autenticidad y observación. Durante la investigación y o análisis de los datos, se debe conservar la integridad de los medios probatorios o data original. Tomando el mismo ejemplo, ¿qué pasó con los USB? ¿No es cierto? Primero se lacraron unos USB con ciertas características físicas y lógicas, con números de serie, los hash y los tags. Luego, ¿qué pasó? En una parte de todo el proceso, estos fueron cambiados. Probablemente ahí hubo una mala cadena de custodia. Eso debemos de tener en cuenta varios aspectos. Aquí tenemos miembros seguramente de la Policía Nacional, por favor, levanten la mano. ¿Son miembros de la Policía Nacional? ¿De qué universidad está ahí? Tenemos uno. ¿La UNI? ¿Ustedes de San Martín? Bueno, la mayoría somos privados, entonces estamos dedicados a la parte privada. La legalidad. El perito debe ser preciso en sus observaciones, opiniones y resultados. Conocer la legislación respecto de sus actividades. Dice, preciso en sus observaciones. Caso Ciro García, ¿no? Ciro Castillo, ¿no? Cuando se hace el peritaje a las fotografías, alguien dijo que esas fotografías habían sido tomadas de modo automático. ¿Correcto? ¿Cómo podríamos nosotros determinar que esas fotos efectivamente fueron tomadas con el disparador automático de la cámara? ¿Perdón? Bueno, de la estructura. También le podemos hacer simplemente propiedades incondicional al archivo y vamos a encontrar las características básicas del fábrico, ¿no? Cada fotografía tiene dos partes. El frontend, que es lo que nosotros usualmente vemos, ¿no? Como imagen, por ejemplo esto, ¿no es cierto? El frontend. Y el backend, que es lo que está detrás, con qué tecnología, qué pixeleado, qué resolución, qué medida, si el flash está activado, en qué resolución, qué tipo de zoom, con qué máquina fotográfica, qué versión de firmware, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros esa es una línea para poder ejecutar algún proceso técnico. Las conclusiones en las fotos, en el caso Ciro, eran de que efectivamente habían sido tomadas por el sistema automático, ¿no? En alguna medida. Idoneidad. Los medios probatorios deben de ser auténticos, ser relevantes y suficientes para el caso. Efectivamente, si estamos haciendo una pericia y encontramos que son medios fidedignos, los documentos originales no se pueden modificar por ninguna razón. Lo dice así. Tampoco la inalterabilidad. En estos los casos da una cadena de custodia debidamente asegurada que demuestre que los medios no han sido modificados durante la pericia y o evaluación. En efecto, ¿qué sucede cuando la cadena de custodia falla? Se traen abajo todo el proceso. Caso BTR. Los abogados de la parte acusada inicialmente, por ejemplo, piden que quien les haga la pericia tenga un nivel 10 de informática forense, esté acreditado en medios forenses como el ENQUEL.
Bueno, en el Perú pues nadie tenía 10. El nivel 10 es perito internacional. Entonces ganaron 6 meses. Convocaron entonces, el Poder Judicial dijo, bueno, no hay 10, convoquemos a los que tienen nivel 9. Tampoco había nivel 9. Ganaron 3 veces más. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerlo en nivel 8. Se licitó, se convocó y todo eso, tampoco había nivel 8 de informática. Los máximos forenses que yo conozco están en el nivel de 6. Imagínense, ¿no? Así está nuestro sistema pericial informático. Cuesta un curso de Key internacional con certificación y grado, pues más de $6. Entonces hay que hacer una inversión adicional. Por eso que el caso de TR se desmayó y se dilató tanto. No era por sus partes, estaban haciendo una cuestión. Bueno, si le van a hacer una investigación, que venga una persona certificada, eso es lo que decían ellos. No había pues en el país. Tampoco la policía lo tiene que hacer. O sea, están usando pericias que de alguna manera no han sido certificadas de modo internacional, no han sido acreditados con estándares OIM. ¿De acuerdo? Más o menos para que ustedes vean el panorama nacional. La documentación deberá establecer y documentar los pasos seguidos en el procedimiento realizado por perito. Es importante, señores, ustedes que están en medio de investigación, de peritaje, no solamente la cuestión de Estado o criminal, sino también a nivel de institución. Cuando se nos encarga hacer una perita, por ejemplo, van a cambiar al jefe del centro cómputo de una institución. Tuve un caso bastante serio en una institución educativa bien ranqueada en este país. Agarraron y el jefe del centro de cómputo dio una orden a otras 2 personas que estaban configuradas en el proceso de traerse abajo los discos RAID, de traerse abajo los backups y de borrar toda la información que había de los procesos que ellos estaban desarrollando en el centro de cómputo. Entonces, cuando entró una primera empresa, se trajeron abajo a esa empresa porque sencillamente no documentó adecuadamente todo el proceso. Cuando uno entra a hacer un inventario, una pericia, tiene que documentar fase por fase. Más adelante les voy a alcanzar el manual, un manual bastante completo, para que ustedes vean cómo son los diferentes procedimientos. Dicho esto, son algunos de los principios que van a ser el soporte y pilar para tener una buena práctica respecto al peritaje. Si cumplimos esto, créanme que vamos a tener éxito en nuestro proceso de investigación o levantamiento de información. Reconocimiento de los datos. La evidencia digital. Vean ustedes, es importante clarificar los conceptos y describir la tecnología adecuada que nos señale el rol que tiene un sistema informático dentro del intercivil o camino del delito. Para este proceso tenemos 2 categorías, solamente lo he dividido en 2 para hacerlo rapidito. La evidencia electrónica, constituido por los elementos materiales o físicos del sistema informático o hardware. Por ejemplo, un USB, disco duro, un CD, DVD, ¿correcto? Blu-ray puede ser, cinta magnética, ¿correcto? Un NAS, un SAM, un servidor RAID y últimamente lo que está de moda. ¿Lo definimos como hardware o no? Los clouds, los famosos clouds, las nubes. Yo no quiero que me encuentren nada en mi computadora, simplemente lo levanto a una nube. ¿Eso será hardware también? Se considera, ¿no? Imagínense, ¿no? Los smartphones, las tablets, en fin, cualquier medio digital que pueda almacenar algún tipo de información. Por otro lado, la evidencia digital se refiere a la información contenida en el equipo hardware. Este es un hardware, tiene unas características. ¿Cuál será mi evidencia digital? Probablemente toda la información que yo haya navegado a lo largo de todos estos años. ¿Sí? Entonces, por más que lo formatee, haga un formato básico, voy a poder recuperar la información, por más que deteriore el mismo. Salvo que los platos estén rayados, o
haya hecho informativo incondicional, y en estas condiciones ya no se puede recuperar la información. Es bastante delicado. Dicho esto, estas categorías, que son simplemente dos, y su distinción son útiles al momento de diseñar los procedimientos adecuados para tratar cada tipo de evidencia y crear un paralelo entre una escena física o una escena digital. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo agarro, el señor es el gerente, e intencionalmente vía red le borro la información contenida en sus correos electrónicos. Eso estará dentro de cuál, los dos casos. Físico o digital. Es interesante, ¿no? Para probar eso, utilizaremos un medio físico que nos va a llevar al aspecto digital, ¿no es cierto? Porque no puedo ir a investigar directamente con una cuestión digital. Tengo que hacer seguimiento a la red para ver por qué nodos comunicacionales han pasado y qué tipo de comandos ha tenido que ejecutar para hacer la eliminación de esa información. Es importante resaltar que la información sometida al examen se refiere a los datos, programas almacenados y mensajes de los datos transmitidos usando el equipo y los sistemas informáticos. Pregunta aquí, ¿un router me podrá contener datos? Si es administrable, yo no soy. Les voy a contar lo que nos pasó hace algunos días, algunos meses atrás. Hubo un ataque masivo en Perú para encontrar servidores FASTEC. ¿Saben lo que son los servidores FASTEC? Son centrales telefónicas digitales. Algún vecino por ahí agarró y se posicionó en nuestro router. Tomó nuestro router. Controló nuestro router. El Asterisk, ustedes saben que tiene dos formas de hacer las llaves. Vía la SAP, que es vía el cable telefónico de Telefónica, de Claro, que te dé el servicio, y vía la webcam, que es la llamada por internet, ¿cierto? ¿Qué hicieron estos señores? Tomaron posición del router y generaron anexos aleatorios en nuestra central telefónica, anexos virtuales, y a partir de esos anexos virtuales empezaron a hacer llamadas sin ser detectados. Imagínense esa capacidad. Se trajeron abajo el firewall, se trajeron abajo la seguridad propia de los routers, se trajeron abajo la seguridad propia del Debian, porque estaba implementado el sistema Ubica para Asterisk. Imagínense ustedes. Increíble. Después, los resultados fueron catastróficos. Más de 30.000 soles de facturación telefónica. ¿Cómo justificar eso? Difícil. Pero basta que tomaran el router tiene todos los casos comunicacionales. Ahí se graba toda la información, entrante y salida. Tomaron control del router y el resto puede tener. Eso es importante.